Hablemos ahora de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, por ser un triángulo que tiene obviamente un triángulo de 3 lados, la relación de un lado con respecto al otro, al hacer su respectiva combinación, nos salen 6. Y son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Respecto al ángulo que uno se ubique, va a tener un valor el coseno, el cateto adyacente y el cateto opuesto. En este caso, vamos a ubicarnos en el ángulo H. Entonces, la abreviatura para no escribir toda la palabra seno, coseno, son las siguientes. Seno se abrevia sen, del ángulo que vamos a tomar en referencia. En este caso es el ángulo H. Entonces, va a ser igual. Cateto opuesto se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para nuestro caso, el cateto opuesto para el ángulo H, cateto opuesto, el lado que está mirando, opuesto, es H minúscula sobre la hipotenusa. Hipotenusa es el lado más largo, en este caso es N minúscula. El coseno se abrevia cos, siempre todas van la primera con letra mayúscula. Entonces, coseno de H se lee coseno de H igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente para H, adyacente recuerden que es el que ayuda a formar el ángulo. Está pegadito al ángulo H. Entonces el cateto adyacente es M sobre la hipotenusa que es N. Tangente. Tangente, paréntesis de H, que ahí va el ángulo, se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto para H, nuevamente, opuesto al que está mirando H, sobre el adyacente, que es el que ayuda a formar el ángulo M, en este caso con estas letras. Cotangente se define como el cateto adyacente sobre cateto opuesto. Para nuestro caso, el cateto adyacente, vuelve y juega, adyacente pegado al ángulo que estamos mencionando, se llama M, sobre el cateto opuesto que es H. Secante. La secante se abrevia sec del ángulo, en este caso H, se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa, N minúscula, sobre el adyacente, M. Y la última, que es la cosecante, que se abrevia C mayúscula SC, cosecante del ángulo, se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, en nuestro ejemplo sería N sobre H.